las entrañas del Naya. Para llegar al Naya es necesario atravesar la cordillera occidental casi de extremo a extremo, en un recorrido en el que se alcanzan a percibir los devastados ríos producto de la minería ilegal, los mismos que son corredores estratégicos para el tráfico de drogas, no solo por desembocar en el Océano Pacífico, sino porque en sus riberas también se encuentran hectáreas de cultivos de coca. Este es uno de los puntos claves de la estrategia conjunta entre Ejército, Armada Nacional, Policía y también autoridades civiles. ¿Por qué? Nos encontramos en toda la mitad del río Naya. Aquí este es sitio conocido justamente como San Francisco del Naya. En la parte de allá es el departamento del Cauca, todo lo que tiene que ver con los municipios de Buenos Aires, Suárez, López de Micay. Y en esta parte donde nos encontramos pertenece a Buenaventura. Aquí se están concentrando en un campamento de parte de las Fuerzas Armadas para combatir y controlar todo lo que tiene que ver con el paso de la droga que busca llegar hacia el centro del continente. La extracción de todo el clorhidrato de cocaína, que es la entrada del río Naya hasta Corinto, Caloto y todo lo que es el sector de Miranda. En lo corrido de este año, las autoridades han logrado incautar más de 40 toneladas de estupefacientes en estas aguas. Asimismo, han cestado golpes importantes en contra de las estructuras que tras la salida de las FARC se pelean el control de las rutas del narcotráfico, dejando a la población en medio del fuego cruzado y el negocio ilícito. En estos momentos, en el balance que tenemos, en un mes de la Operación Atalanta, ya van 130 capturas de grupos delincuenciales organizados y de gados residuales, en donde podemos destacar la captura de alias Mordisco. Justo en este punto, la Operación Atalanta, en la que la fuerza pública intenta debilitar organizaciones disidentes de las FARC como los Pelusos, la columna móvil Miller Perdomo y el mismo grupo residual del Frente 30, a quienes combaten a sangre y fuego para impedir que el reacomodamiento de estas estructuras reviva totalmente los años de terror que se sufrieron en esta zona limítrofe entre el Valle y el departamento del Cauca. En las entrañas del Naya. En medio de la espesa selva que rodea el sector del Naya, en límites entre los departamentos del Valle y Cauca, sobreviven por lo menos 64 poblaciones en 3 corregimientos del Valle y un número parecido en 5 corregimientos en el Cauca. Para ellos, a pesar de la salida de las FARC de sus territorios, la mayor preocupación sigue siendo la violencia protagonizada por grupos armados. Hoy no podríamos decir que el tema de seguridad la gente y los líderes nuestros están bien, porque pues hemos estado viendo los casos que han estado pasando, pero alrededor de eso nosotros no podemos decir, es que seguridad también hay con inversión social. Francisco Mina es el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Francisco del Naya. Para él, la visita de la fuerza pública es la única oportunidad de expresar las necesidades de su comunidad. Tenemos una planta prestándole un mínimo beneficio a las comunidades, que son de 4 horas, que son de 6 a 10 de la noche. Hay que traer la carne desde Buenaventura. La gente, para poderla conservar, debe tener sus plantas a gasolina para prestarle el frío que requiere. Con la Operación Atalanta es la primera vez que la fuerza pública puede instalarse en este lugar. De acuerdo a lo que le con la comunidad aquí, vamos a terminarles esta cancha de básquetbol. Pero las necesidades de estas comunidades van más allá. Reclaman, por ejemplo, la terminación de esta cancha cuyas obras están suspendidas. Paradójicamente, a pesar de que viven en medio de 3 ríos, tampoco tienen agua potable en sus casas. Cultivamos la papachina, el banano, el chontaduro y ciertos otros productos, pero entonces para llevarlo allá comercial, para el comercio, entonces no es muy imposible porque es que hay que transportarlo en lanchas. El mayor sueño para los más de 23.000 habitantes de estas poblaciones ribereñas, sin carreteras que las comunique con el resto del mundo y llenas de necesidades, es que la nombrada paz, que se ha convertido en el centro del debate de las campañas presidenciales, llegue verdaderamente a sus comunidades y junto a ella el esquivo desarrollo que les permita tener por lo menos una calidad de vida digna, la que dicen merecer después de ser por años el epicentro de la guerra que ha marcado a Colombia. Desde el sector del Naya, para Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González, más cerca de la región. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, por lo menos 87 personas han salido huyendo del sector del Naya. Muchos de ellos han llegado hasta aquí, hasta el distrito de Buenaventura, donde se encuentran en condición de desplazados. Ahora la situación por parte de las autoridades es brindarles ayuda humanitaria. 4 personas desaparecidas en la cuenca del río Naya. Puede haber
acciones de desaparición forzada. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, insistió en la necesidad de esclarecer la suerte que corrieron los 4 líderes del Naya desaparecidos, los cuales, según un video publicado por una posible disidencia de las FARC, habrían sido asesinados. Un video que no sabemos si es cierto o no. Pues yo quisiera que también las fuerzas militares nos dijeran si en algún momento ya identificaron si es cierto ese video. Segundo, pedirle una comisión humanitaria para verificar si efectivamente se pueden ubicar esos cuerpos. Y tercero, lograr con los organismos de inteligencia y la comunidad dar certeza si es que existe este frente unido del Pacífico. La fuerza pública reforzó las medidas de seguridad en la zona del Naya a través de la operación Atalanta, que deja hasta ahora más de 46 toneladas de drogas incautadas y por lo menos 170 capturados pertenecientes a estructuras criminales o grupos residuales de las FARC. ...30 médicos hicieron parte de la Brigada de Salud en el corregimiento Puerto Merizalde, en la ribera del río Naya, donde profesionales de la salud de todas las áreas prestaron un especial servicio a los habitantes de esta población. Es una presencia del Estado con la coordinación de muchas instituciones y desatrasar una cantidad de necesidades no satisfechas. Todas estas actividades lo que le permiten a las fuerzas militares en general, a la fuerza pública, es mejorar la confianza, la comunicación con la población. La jornada estuvo acompañada de la entrega de medicamentos, gafas de aumento y ayudas técnicas para personas en condición de discapacidad. Mucho, porque ya para movilizarme ando más cómodo. Decirle a la comunidad de Puerto Merizalde, aquí estamos como Gobernación del Valle. Además de esta jornada que es supremamente importante, queremos decirles que la intervención no termina aquí. Nosotros desde la Gobernación del Valle estamos a puertas de firmar un convenio con el Consejo Comunitario de Puerto Merizalde para el fortalecimiento del mismo. Además de esto, 150 familias recibieron alimentos y por lo menos 1000 niños regalos entregados en esta jornada organizada por la Armada Nacional, las Fuerzas Armadas y la Gobernación del Valle. Los más de 6.000 habitantes que existen en toda la ribera del río Naya esperan que brigadas y jornadas como la de hoy se repitan. Este fue un informe con la cámara de John Freddy Moncada. Para Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González, más cerca de la región. Luego de la maratónica brigada en la que Fuerzas Armadas y Gobernación del Valle se tomaron Puerto Merizalde en una jornada que acercó a los habitantes del Naya, los contrastes que ha vivido esta zona del Pacífico colombiano quedaron en la retina de los cientos de visitantes a la población vallecaucana. Muchos son los íconos, principalmente religiosos, que se logran identificar aquí. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es un símbolo para esta población en la ribera del río Naya. Lo que muchos no se explican es cómo un monumento como este, que puede costar hoy cerca de más de 5.000 millones de pesos, fue construido hace más de un siglo. Luego de esto, la mano del Estado casi que desapareció hasta que, por cuenta del conflicto armado, su crisis social entró de nuevo en la agenda. Mira, este templo desde 1910... lo empezaron a construir Monseñor Bernardo Merizalde. En ese tiempo no existían las facilidades para transportar y hacer una obra de estas como la que tenemos nosotros ahora. Y en medio de esto surgen reclamos de quienes sienten haber sufrido el abandono estatal y muestran su enojo. ¿Tienen agua? No hay agua potable, mijo. Acabé de decirle. Un pueblo como este ya debía de tener agua. Y aquí han venido, por aquí enterrado hay 4 varillajes. Tubería. Y ninguno ha funcionado. Pues ahí tengo un pedacito de cancha, una media cosita ahí donde cayeron. Ustedes no vino con el agua, ahí donde cayeron. Es el portacito que tienen aquí. Y esta canchita de ahí, que la hicimos nosotros de la Junta. Pues. Angustiosas denuncias reflejan la realidad de esta zona del Pacífico que sufre las consecuencias de ser corredor obligado para el paso de la droga. Y uno le da miedo porque están matando a la gente. Y no sabiendo, apenas porque uno le deja, hace la vuelta porque quiere que el pueblo supere, eso es. Fueron toneladas de felicidad las que se trajeron
acompañadas de médicos que viajaron a Puerto Merizalde, dando un giro a las historias de esta población del Naya, donde se adelanta una de las más ambiciosas operaciones militares para intentar frenar a los grupos armados que se pelean el control de este territorio. En nuestra próxima entrega, más sobre estos operativos. El secuestro de Iber Angulo cuando era sacado del Naya por una misión humanitaria encendió las alarmas frente a la persecución de los líderes sociales en esta zona del Pacífico. El plagio se dio en medio de la desaparición de 2 familiares más de este activista, cuya suerte aún es un misterio. Una situación que no deja de angustiar a los nayeros. O sea, coger una persona en sangre fría y matarle es una cosa espantosa. Espantosa. Al hombre se mata pero peleando. No así como lo hacen. En medio de este martirio, las autoridades iniciaron la Operación Atalanta, una intervención conjunta entre Ejército, Armada y Policía que deja hasta ahora importantes resultados. Más de 6 toneladas de cocaína incautada, más de 5 laboratorios a lo largo del río Naya. Los resultados son muy buenos en la incautación de insumos sólidos, líquidos. Tenemos más de 300 personas capturadas. Pero el incremento de los cultivos de coca, especialmente en el Pacífico, la complejidad de estos corredores fluviales, la intercepción entre las costas Chocoana, del Valle, Cauca y Nariño y su estratégica conexión con Ecuador y Panamá son los principales enemigos de esta operación, que debe enfrentarse además a la minería ilegal. Hay hoy un enfrentamiento entre las estructuras de la Miller Perdomo unidas a la Jacobo Arenas, combatiendo contra los disidentes del Frente 30. Por ahora el temor entre estas comunidades persiste. Las cifras de líderes sociales asesinados y desaparecidos varía. Algunos hablan de 7 de esta zona, otros 5, e inclusive se desconoce si aún permanecen con vida. Lo cierto es que el Naya comparte frontera con municipios como López de Micay, Suárez y Buenos Aires en el Cauca, los mismos que son corredores con paso por municipios como Jamundí y Santander de Quilichao, una rápida llegada a Corinto y Miranda y una conexión estratégica con las más de 200.000 hectáreas del Parque Nacional Los Farallones, salida a Buenaventura, una compleja mezcla entre selva y mar que incrementa los niveles de riesgo de cerca de 20.000 habitantes que están en medio de una guerra que por momentos los hace sentir acorralados. Puerto Merizalde vive entre extremos contrastes. Por un lado, aún se desconoce la suerte del líder social Iber Angulo, quien fue secuestrado cuando era sacado por una misión humanitaria, luego de recibir amenazas y cuyo cuerpo habría sido encontrado sin que hasta el momento se conozca el análisis de parte de medicina legal que corrobore esta versión. Por otra parte está la alegría que se vive en esta población sobre la ribera del río Naya por la llegada de uno de sus deportistas a las inferiores de la Selección Colombia. Él me llamó, me dijo, estaba feliz, lloraba de la emoción, me dijo, mamá, me llamaron a la selección sub-17. Yo le dije, pues muy bien, mijo, qué bueno, porque eso es lo que usted siempre ha buscado. Kevin Angulo representa el esfuerzo de los nayeros que ante las dificultades de conectividad, al no tener ni carretera ni aeropuerto, experimentan la más grande rudeza en la travesía por salir adelante. Dichoso, es una cosa maravillosa que le puede pasar. Kevin ha sido un niño muy, pero muy bueno en el fútbol. Desde pequeño empezó con nosotros en las barriadas de la calle, ahí en la playita. Esa fuerza, símbolo de resistencia, hoy les permite experimentar una tensa calma que no hace que disminuyan las alertas, pues esta tranquilidad se debe especialmente a la presencia de la fuerza pública que adelanta desde este punto, también desde San Francisco y otras poblaciones, incluso del Cauca, la Operación Taleón. Ahora vivimos realmente una relativa calma, no ha habido brotes de violencia como esa vez, hay calma en el pueblo, hay tranquilidad. En esta población se cree que con el incremento de la presencia del Estado habrá más Kevin Angulos, por eso piden no solo la construcción de escenarios deportivos, sino que brigadas de salud como la del pasado 28 de julio y el acompañamiento de la fuerza pública no sea solo cosa de unos días.